Hoy vamos a hablar acerca del enfoque estructuralista. El enfoque estructuralista, podemos llamarlo así el desdoblamiento de la teoría burocrática. Esta estructura está enfocada hacia la caracterización y la consideración de conjuntos como un sistema de interrelación. Este podría generar una crítica para ampliar nuestros objetivos. De una forma más clara podemos decir que es un ensamblaje de estructuración con el propósito de dar una estabilidad. Voy a hablar un poco más a fondo de esta teoría y de sus objetivos, numerándoles como los siguientes. En primera parte podemos tener la necesidad de considerar a la organización como una unidad social y unidad compleja, donde interactúan muchos grupos sociales. Como número 2, hace referencia a que contaba con una influencia en las ciencias sociales. El estructuralismo se preocupó exclusivamente por las estructuras y no por otros modos de comprender la realidad. El estructuralismo es un método analítico comparativo que estudia los elementos o fenómenos en relación a una autoridad. Esta destaca la relación con su posición. Este elemento implica un análisis interno de los elementos constitutivos de un sistema, disposición e interés. Sus principales estudios fueron la realización de un sistema global y la interdependencia de las organizaciones, así como las relaciones sociales. Los precursores de del estructuralismo busca interrelacionar las organizaciones y organizaciones de un ambiente externo, que la sociedad organizacional se caracteriza por la interdependencia de las organizaciones. De una manera más amplia, el estructuralismo fue un enfoque teórico y metodológico que se plantea como un sistema sociocultural. Este cuenta con una serie de estructuras que lo condicionan o lo determinan. Todo lo que ocurre dentro de este sistema, empecemos a hablar sobre uno de los precursores, que fue Max Weber como más importante. Bueno, Max Weber, o en realidad Maximilian Cart Emily Weber, nació el 21 de abril de 1864. Él fue un importante filósofo, economista, historiador y considerado como uno de los fundadores del estudio moderno de la administración pública y la sociología. Hablando de uno de sus trabajos más importantes, se relaciona con la sociología, la religión y el gobierno. Max Weber fue criticado claramente por su modelo ideal. Sin embargo, pues la intención de Max Weber era crear un modelo burocrático más realista, atendiendo más a la estructura del comportamiento humano. Su modelo ideal de burocracia consistía en una jerarquía de autoridad y una actitud objetiva del administrador en una clasificación teórica y según sus aportes. Max Weber proporcionó a la administración y a la escuela estructuralista, centrando sus ideas en la racionalización, la democracia y el comportamiento, la autoridad y la burocracia. Es la que realiza un modelo burocrático. Este modelo se puede presentar como en aspectos positivos como en negativos.
Weber analizó las organizaciones de diferentes puntos de vista. Se puede ser más exacto, Weber exaltó 3 tipos de autoridad: tradicional, carismática, legal o racional. La primera tiene que ver con la aceptación de la autoridad y fomentaba a que siempre había una productividad de dicha forma. Habituó el uso y costumbre. La segunda hace referencia a la presencia de factores psicológicos y la aceptación que proviene del superior. La última, la racional o la legal, los individuos tenían que aceptarla a la autoridad porque se creía racionalmente o en legitimidad. Podemos hablar ahora sí de las ventajas de un modelo burocrático. Weber consideraba que las ventajas del modelo burocrático eran las siguientes. Los funcionarios están organizados en jerarquías de mandos. La autoridad de los funcionarios proviene de su cargo y se encuentra determinada. Las burocracias ayudan mediante una actitud técnica y mantienen un registro de sus acciones. Mientras que las desventajas podríamos categorizarlas por las facilidades de cometer actos en contra del erario, la ausencia de la creatividad y la utilización de estrategias no convencionales. En el siguiente esquema les voy a mostrar las aportaciones de Max Weber a la administración, a la teoría burocrática. Gracias a Max Weber. Las aportaciones de Max Weber a la administración era la teoría burocrática, la cual estaba dividida en dos: en los diseños de sociedad y en los tipos de autoridad. La sociedad tradicional, así como la sociedad carismática y la sociedad legal. Mientras que los tipos de autoridad daban paso a la tradicional, a la carismática, burocrática, racional o legal. Así era como las aportaciones de Max Weber a la administración con su teoría burocrática. Ahora nos podemos dar paso a Chester Bernard, quien nació el 16 de noviembre de 1886 en Malden, Massachusetts, Estados Unidos. Como dato importante, vinculó a AT&T en 1909 y en 1927 asumió la presidencia de la compañía telefónica de Nueva Jersey se podría decir que durante la Gran Depresión, Chester dirigió un sistema de ayuda al estado de Nueva Jersey. En sus obras, su primer libro fue titulado Las funciones del Ejecutivo. Este fue publicado durante 1938. Así dio inicio a la organización y al papel de los ejecutivos en las organizaciones. Chester Bernard también fue uno de los primeros teóricos en ver la organización como un sistema social. Y consideró que las principales funciones del administrador son motivar y estimular a los subordinados a alcanzar elevados niveles de esfuerzo y cooperación, a definir los objetivos y los propósitos de una empresa, así como un sistema. Actualmente a esto se le llama misión dentro de una empresa. Otra fue desarrollar los sistemas organizacionales de información, así como también dijo que el sistema de comunicación estaba basado en 7 reglas esenciales. Las vamos a clasificar de esta manera. Los canales de comunicación deben ser claros como la número 1. En segundo lugar, deben de ser conocidos por todos los miembros de la organización. En tercera, deben de ser accesibles a todos ellos. En cuarta, las líneas de comunicación deben ser lo más cortas y directas posibles. Quinta, la capacidad de las personas que sirven como centros de comunicación deben ser adecuadas.
La quinta podría ser: la línea de comunicación no debe de ser interrumpida cuando esté en funcionamiento. Y la última es: toda comunicación debe de ser autentificada. En cuanto a los incentivos, él proponía dos maneras de incentivos tangibles y de comunicación. Weber daba importancia a la comunicación e incluso más que a los incentivos económicos. Enunciaba 4 incentivos generales y 4 específicos. Los vamos a enumerar de la siguiente manera. El primero: dinero y otros incentivos materiales. 2. Condiciones físicas deseables de trabajo. 3. Reconocimientos intangibles que aseguraban un prestigio personal. Los 4: beneficios por el trabajo realizado. Y con respecto a la autoridad, él afirmaba que es inherente a la organización misma, pues decía que tenía una relación con un segundo aspecto y que según el ejercicio de autoridad debería de ser congruente con los valores objetivos para que la orden pudiera ser sujetada. También decía que para que los subordinados comprendieran una orden, la orden tenía que ser legible y que el subordinado considerara que una orden era congruente con el objetivo de la organización. Una persona inteligente negará autoridad a quien contradiga el propósito de la organización, como así lo entiende. Que sea compatible con el interés personal del ejecutor y que tenga que haber una motivación personal en cada orden que recibía un subordinado. También debía ser capaz de acatar la orden tanto físicamente como mental. Eso es lo que tendría que ver con, con las aportaciones de este segundo autor, y así culmino el video de pues esta estructura con las conclusiones que ya dimos anteriormente, y gracias.